Buenas noches, mi nombre es Freddy Alexander López y voy a realizar el video explicativo de la fase 2. Construir un circuito para encender una bombilla, explicar lo que sucede con el brillo de la bombilla cuando se cambia el voltaje de la fuente. Entonces iniciamos con dos baterías de 9 voltios para un total de 18 voltios en un circuito en serie. Entonces acá tenemos las baterías y observamos que en esta conexión tenemos una corriente de 1.8 amperios y la bombilla brilla con una intensidad de X. Ahora tenemos o le sumamos dos baterías de 9 voltios para un total de 4 baterías con 36 voltios. Por lo tanto, podemos concluir que el brillo de la bombilla es directamente proporcional al voltaje y a la corriente que se le aplica, debido a que cuando se le sumaron las otras dos baterías, su brillo aumentó casi al doble. Entonces aumentó la intensidad con respecto al voltaje y la corriente, porque ahora tenemos corriente de 3.6 amperios. Construir un circuito para encender dos bombillas. Iniciar la forma en que se deben conectar las dos bombillas en el circuito de modo que si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apagan. Entonces este tipo de circuito es circuito de conexión en serie y debido a que este tipo de conexión se interrumpe el flujo de voltaje a través de un circuito en ambas bombillas se apagan al mismo tiempo cuando se abre el interruptor. Al estar en serie, ambas se apagan. Si una bombilla está desconectada y la otra bombilla permanece encendida, entonces este tipo de conexión es llamado circuito en paralelo, debido a que este tipo de conexiones interrumpe el flujo del voltaje a través del circuito en una sola bombilla. Cuando se abre el interruptor, por lo tanto, una bombilla se enciende y la otra es apagada. Entonces acá podemos, mediante un circuito paralelo, eh, dejar una bombilla encendida y la otra apagada. Diseñar un circuito con dos resistencias conectadas en serie y el otro circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Cada circuito debe tener una fuente de voltaje. Entonces, comparar lo que sucede con la corriente de voltaje a través de la resistencia para cada circuito. Utilizar medidores virtuales de corriente y voltaje. Entonces, se conectaron en serie ambas resistencias y se realizó una medición en cada una de ellas, donde observamos que ambas tienen el mismo valor de voltaje de corriente. Sin embargo, el mismo valor tanto de voltaje como de corriente. Sin embargo, los valores de voltaje de entrada es de 18 voltios. Tenemos el voltaje de entrada de las dos baterías. Y se reduce a 7.2 voltios. Con esto podemos deducir que ambas resistencias bajaron el voltaje de entrada. Entonces, en este punto, el voltaje bajó, pero la corriente sí sigue siendo la misma de salida. El valor de la corriente para este circuito fue de 0.72 amperios. Medir la intensidad de corriente total en cada circuito. Entonces, para el circuito en paralelo se obtuvo un valor de 0.90 amperios. Se conectaron en paralelo ambas resistencias y se realizó la medición en cada una de ellas, donde observamos que ambas tienen el mismo valor de 9 voltios. Por lo tanto, el valor de voltaje de entrada de 18 voltios se dividió en 2 en cada resistencia. Entonces acá tenemos que el valor inicial era 18 y para esto fue 9 voltios con 0.9 amperios. Entonces acá tenemos el cálculo a través de la ley de Ohm, la intensidad de corriente de cada circuito. Recuerda el concepto de resistencia equivalente. Entonces, para este circuito en serie se suman las dos resistencias, 2 kiloohmios y 4 kiloohmios, para una resistencia total de 6 kiloohmios. La corriente, entonces, para el circuito en serie, sabemos que en la fórmula de la ley de Ohm la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, entonces reemplazamos el voltaje de entrada del circuito, que es 3 voltios, sobre la resistencia total, que sería 6 kiloohmios. Entonces la resistencia equivalente también sería esta, porque es la suma de dos resistencias. Si quisiéramos reemplazar esas dos resistencias con una sola, tendríamos que tener una resistencia equivalente a 6 kiloohmios. Entonces tenemos que la corriente sería 0.5 kiloamperes. Para el circuito en paralelo, pues debido a que las resistencias están en paralelo, entonces pues tenemos 1 sobre la resistencia total, 1 dividido sobre la resistencia 1 y 1 dividido sobre la resistencia 2. Reemplazamos los valores. Tenemos que sería 4 kiloohmios más 1 kiloohmio dividido sobre 4 nos daría 5 quintos. Esto a reemplazarlo nos daría 1 sobre la resistencia total a la menos 1, pero pues como no puede quedar menos 1, entonces lo que hacemos es invertir ese valor, quedaría 4 quintos para quitar este menos 1 y la resistencia total equivaldría a 0.8 kiloohmios. Para la corriente tenemos que la corriente de la resistencia 1 es igual a la corriente total
sobre la resistencia total, perdón, sí, sobre la resistencia total sobre R1. Reemplazamos los valores y nos da la corriente para la resistencia 1 2.996 mA y para la resistencia 2 3.745 mA. Perdón, esta es la corriente total. Sería la corriente total sobre 0.8 kiloohmios, que sería la resistencia total, sobre la resistencia 2, que sería de 4 ohmios, dando una corriente para la resistencia 2 de 7.49 amperios. Entonces acá tenemos circuito en serie. Hallamos el voltaje, entonces para este nos da un voltaje de 1000, que igual voltaje total es igual a resistencia 1 sobre resistencia total. El voltaje de la resistencia 1 es igual a 3 voltios por, bueno, reemplazando 2 kiloohmios sobre 6 kiloohmios, y nos da un valor de 1000 milivoltios. Y para la resistencia 2 nos da un valor de 2000 milivoltios. Para el circuito en paralelo, en los circuitos paralelos el voltaje es el mismo que la fuente de voltaje, entonces pues para este es igual a 3 voltios, o que vemos 2.999. Obviamente la resolución de este tiene más cifras significativas con respecto a la fuente de entrada, entonces el voltaje de ambas resistencias va a ser igual al voltaje de entrada. Entonces, comparar los resultados de los literales 2 y 3. ¿Dónde están los resultados? Del 52 y 3. Bueno, de acuerdo a los cálculos que obtuvimos, pues son casi aproximados, debido a que en este se simulan en este programa PIETS. Tenemos 18 voltios, 0.72 amperios, y en este obtuvimos 0.5 kiloamperios y 7.49 microamperios. Obviamente en este no sabemos el valor de las resistencias, entonces pues obtenemos que en un simulador como Multislim, que es el que yo usé para realizar estos circuitos, podemos saber el valor exacto de acuerdo a los datos ingresados. Con el simulado podemos medir, mas no podemos darle valor a la resistencia. Estas resistencias son fijas, no. Ah, ok, no le puse yo el valor acá, entonces esta sería de 2 ohmios. Bueno, voy a comparar los valores y los voy a poner en la parte de abajo. Muchas gracias, feliz noche.